Hola, que el Señor me le bendiga a todos ustedes. Un paquetón. Le doy la bienvenida a este espacio que con tanto cariño me permite hacer para dedicárselo a tanta gente especial que le ha permitido que cada uno de ellos ha desempeñado un papel muy importante. Es maravilloso tener la oportunidad y el privilegio de poder decir gracias. ¿A quién le tocará hoy? Pues bueno, a una pareja, a una familia que amo mucho. Sí. Muy importante en mi vida. Y puedo decirle, sin ti, yo espero que sí. Así es. Agradecida estoy. Muchas veces nos acostumbramos a ver los defectos de los demás. Pero si analizamos, nos vamos a dar cuenta que si ponemos una balanza de cosas buenas que también esa persona tiene, probablemente nos vamos a sorprender porque vamos a encontrar más cosas positivas que negativas. Sí. Necesito la palabra, que es lo que siento, sin verle sé que están, es importante, lo comprendo. ¿Quién será esa familia preciosa? Siempre me delato porque pongo el nombre. Soñando con un día encontrarme con el sueño. No soy perfecta. Llegaremos a ese cielo. Es el Señor, mi alma le adora. Estoy tan agradecida, oh aleluya. Agradecida por el Señor. Sí. Doy gracias, ¿verdad? Públicamente a las personas que, que me escriben y me dejan eh, como cada testimonio que he estado compartiendo, pues de alguna manera es de bendición para su vida. Eso es maravilloso saberlo. Bendito el nombre del Señor. Bueno, hoy, ay, ¿cómo empiezo? Hace muchos años conocí a esa familia maravillosa. Oh, sí, sí, sí. Jamás pensé que existían en el planeta Tierra, no. Conocí o le conocí en uno de los momentos más difíciles de mi vida, con apenas 12 años de edad. Creo que ya el Señor lo tenía preparado. Iban a ser, wow, alguien que desempeñaría un papel muy importante en lo que era mi vida en ese tiempo. Antes de llegar a la ciudad donde ellos vivían, que por cierto también vivía la familia de mi mamá, yo vivía en otra ciudad bastante lejos. Y por causa de algo muy triste que me había pasado, me enviaron a la ciudad de Nagua, María Trinidad Sánchez, Nagua. Con 12 años estaba muerta en vida, no le encontraba un sentido a la vida por tantas cosas que ya habían sucedido. Recuerdo que
para mí fue durísimo, no solamente el proceso por el cual ya había pasado, que le he comentado en otros testimonios, sino que ahora era duro para mí tener que irme dejando atrás a mis mejores amigas. Tenía dos en ese tiempo. Las mejores, Jacqueline y Maribel. También llegaron a mi vida de una manera tan cómica que un día le contaré. Pero fueron como dos ángeles cerca de mí para apoyarme, para cuidarme, de esta manera hasta defenderme. Y me dolía irme y tener que dejarla. Me dolía también dejar a mi prima, mi papá. La amaba mucho. También en ese tiempo a la que era esposa de mi papá, que también aprendí a quererla mucho y me daba tristeza de mis hermanitos, de parte de padre. Irme a un lugar tan lejos, también mi familia en el campo de allá, irme a un lugar tan lejos, claro que aunque llegaba donde la familia de mi mamá, ella no estaba, ella estaba en Estados Unidos. Y estar con una familia que para mí prácticamente en cierta forma era extraña. 3 hermanos varones, 3 hermanos, 2 tíos y mi abuela y mi de madre vivían allí. Pero como que no había esa conexión. Y allí pues llegué a un lugar sin amigos, sin amigas, sin nadie. Mi mamá lejos, como perdida. Y llevando un dolor tan grande que solamente yo lo sabía. Sí, había perdido tantas cosas, casi aún mi vida. Sin contar los ataques espirituales que estaba recibiendo, porque Satanás, el Señor lo reprenda, quería, como diera lugar, sacarme del planeta. Sí. Sintiéndose más pesada porque en vez de sentirme como un miembro más de la familia, ahí donde estaba, ya me sentía como el palo de la escoba, como la cenicienta de la casa, la sirvienta de la casa. Y sí, sí, fue duro. Aparte de eso, estaba recibiendo de noche ataques espirituales muy fuertes. Yo recuerdo que cuando me acostaba, yo veía la figura de el mismo hombre que yo veía cuando estaba chiquita, que me perseguía, aún estando despierta. Él no me tocaba, no, pero era como aquí estoy. También había otro suceso muy raro, y es que yo tenía una muñeca, era grande la muñeca, y de noche esa muñeca comenzó a hacer cosas raras. Diré, hermano, tú estás loca, no. Yo creí en un principio que era imaginación, pero era despertada a medianoche, fijamente y como que petañaba. Yo me arropaba de pie y cabeza y no entendía. A veces la muñeca pues la dejaba parada en el rincón donde siempre la ponía y, y amanecía sentada y cuando me despertaba a medianoche estaba parada. Era algo de película, de película. Pues nada, lo que hice fue que me fui a dormir con mi abuela porque ella era cristiana. Solamente en la casa cristiana pues, ok, estaba ella, un hermano mío, el mayor, y los dos tíos míos, bueno, cristianos, pero en esa época yo ni sé. Y
Recuerdo que me iba a dormir con ella, pero aún durmiéndome con ella, despertaba a la misma hora y las mercedoras la movían sola, así chui, chui, moviéndose sola. Yo despierta. Los platos en la cocina se oía que lo estrellaban. Era algo tan terrible. Era para uno volverse loco. Un punto de mi vida que ya yo no daba para más. Estoy hablando con 12 años. Y fue como que derramé mi alma ante Dios. Yo no le estaba sirviendo. Pero sí le dije al Señor, Señor, estoy cansada de esta situación. Yo siento que me muero. Señor, yo un abismo. Yo me siento tan vacía que ni toda el agua del mal que me la echaran adentro. Así yo llenarme. Si tan solo tú te convirtieras en que yo necesito para seguir viviendo. Sí, yo necesitaba tanto a Dios. Yo le decía al Señor, yo no encuentro sentido a la vida. Y comencé a hablar y lloraba y lloraba. Lloré mucho. Pero derramé mi corazón a Dios con toda la sinceridad del alma. Al ver que no había un cambio, que todo seguía igual, fue cuando un día escuché así esa voz que me habló y me dijo que me tomara unas pastillas, que me envenenara prácticamente, que me muriera. Y me tomé 70 pastillas y me acosté. Era de noche. Recuerdo que en la medianoche, yo no sé, espíritu en la carne, yo lo que sé, que de repente mi alma salió de mi cuerpo y yo me veía como en el espacio allá. No en ese cielo que usted ve, como más allá. Se estaba peleando una batalla espiritual por mi alma, terrible. Yo vi un ángel que peleaba con un demonio horrible, feo, peleado con espada y todo, sí, así. Fue una experiencia terrible. Y yo recuerdo que escuché una voz que dijo, devuélvela, 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 porque no es su tiempo. En eso, yo lo que sé que me regresaron y cuando fui despertando, yo sentía la mano de un ángel. El Señor envió un ángel. Estoy hablando tal como lo viví. Ese ángel me movía porque yo no podía aguantar más. Era un sueño profundo, era que ella me estaba muriendo. Él me movía aquí, como cuando ustedes dicen a una gente así, despierta, despierta, me decía, tiene que mantenerte despierta, no te puedes dormir, no puedes cerrar los ojos, si cierras los ojos te muere. Y yo no sé cuánto tiempo él estuvo ahí, pero bastante tiempo conmigo. Ya por la mañana, mi gente, en vivo cualquier cosa puede pasar, ustedes saben los hijos, denme un segundito. ¿Aló? Ok. Siempre tiene. Pues sí, mi gente. Y recuerdo que ya por la mañana, eh, quien me encontró completamente desmayada, no encima de la cama, porque fue una parte que yo no entiendo cómo fue que si estaba en la cama, cómo fue que mi cuerpo fue a parar cerca de la puerta de salir de la habitación. Y quien me encontró fue mi abuela, era la única que estaba en la casa. Y ella comenzó a gritar, a pedir ayuda. En eso llegó un hermano mío y le dijo, llévala al hospital porque se está muriendo. Pero como el enemigo, los planes eran de que me muriera, yo sé que mi hermano por sí me hubiera llevado, pero algo le hizo a él actuar de la manera en que actuó y decir que si yo me quería morir, que me muriera. Pero como no fue mi hermano ni nadie, mis niños, más bajito, como no fue ninguno de ellos, el Señor tenía planes con mi vida. Aunque yo aunque yo no le encontraba una razón a la vida, aunque yo no sabía qué iba a pasar, aunque me sentía tan vacía, aunque había pasado tantas cosas desde que estaba en
madre, el Señor sí cuidaba de mí. Ahora, yo no quería seguir viviendo. No, no quería. Pero los planes de Dios para con mi vida eran otros. ¿Y qué hizo el Señor? Tocó a una persona, a una mujer, nunca olvido su nombre, Eugenia. Ella lotería. Y ella empezó a sentir que una voz en su corazón que le decía, ve donde Sandy, ve donde Sandy. Y ella corrió hacia donde yo estaba y fue a la casa. Y ella usó al Señor para llevar. Cuando llegué al hospital, gracias a Dios no fue suficiente, no fue de estómago. Y sí, el doctor que me atendió me dijo bien claro que yo estaba viva de milagro. Un milagro, porque no era para estar viva. Y efectivamente puedo decir y testificar que fue un milagro, que no era el tiempo. Aleluya. Quizás muchos de ustedes se sienten así o se han sentido así, se preguntan cuál es la razón por la cual estoy aquí, ya no quiero estar aquí. El problema es que son dos caminos y el infierno. El problema es que hay personas que el enemigo quiere hacerle creer que si se mueren, si se quitan la vida, se van al cielo, que ya todo terminó, lo que sea, y no. Si uno se va antes del tiempo, si se quita la vida, lo que sea, es para un lugar de tormento que va. A Dios, no un lugar mejor que lo que como usted está viviendo aquí en este mundo, sino peor, a menos que usted parta con él. Y nada, llegué a la casa, seguía aún más vacía, donde el enemigo ponía en mi mente y en mi corazón, seguía insistiendo, quítate la vida, quítate la vida. Eso es real, eso es real. El enemigo puede llevar a la persona a una situación que ve todo cerrado. Y hay situaciones que de verdad, mi hermano, se lo digo, a menos que usted no esté en Cristo, usted no ve una solución. Hay personas que sienten que no vale la pena continuar, que todo se cierra. Vivir la experiencia para poder entender y comprenderlo. Recuerdo que lo que puso luego de tomar a daban a la rata, encontraba, no encontraba. Y por más que hablaba con el Señor, sí, hablaba con Él. Hasta que un día, preparándome para ir, vino lo que fue del Señor, del Espíritu Santo, tan dulce. Entonces aproveché un día y fui a la iglesia con mi hermano, que por cierto no me había invitado, y fui con él. Ese día había un estudio bíblico. Sí. Allí estuve. Se fue la conexión, pero aquí estamos otra vez. Le decía que yo tenía tanta hambre de Dios que escuché con atención y al final terminé aceptando a Cristo. A partir de ese momento, algo cambió en mí. Sentí como que me habían quitado una carga de encima, un peso de encima. Los hermanos me abrazaron, el pastor, sí, me hicieron sentir como en familia. Yo me sentía tan especial. Seguí yendo a la iglesia. Me iba con el pastor y los hermanos de la iglesia a dar tratado, a predicar a la calle. Una experiencia, wow, muy linda. Ahí fue donde conocí a esa familia maravillosa de la cual quiero hablar. El pastor, como muy poco conocido, se daba cuenta, wow, quién iba a la iglesia. Cuando alguien no iba, al día siguiente ahí estaba él, visitándole, viendo por qué no iba. A mí me llegó a visitar muchas veces.
Recuerdo que un día llegué a la iglesia. La conexión se va y vuelve. Si ves que hay algunos cortes por eso. Decía que un día llegué a la iglesia porque el pastor acostumbraba o estar al frente o luego al final que se acababa el culto, despedirse de cada oveja, de cada persona. Y yo que recuerdo que unos días antes del pastor proponerme lo que me propuso, estaba empezando otra vez a sentir ataques, el ambiente pesado en casa, otra vez en casa de mi mamá. Y una de las cosas que me preocupaba era que después de haber aceptado al Señor no estaba recibiendo así ataques fuertes y como que me sentía diferente. Y pues había escuchado a un predicador decir que el cristiano que no tenía prueba tenía que examinarse. Entonces yo creía que yo estaba mal porque no tenía más prueba en esos días. Pero imagínense qué más prueba podía yo querer de toda la que había vivido ya por tantos años. Aquí sí hay prueba, pero también hay refrigerio, también hay gozo, hay paz. Mi alma adora a Cristo de la gloria. Pues el Señor sabía lo que se aproximaba para mi vida y que sola yo no iba a poder resistir. Y le puso al pastor, eso es importante, miren, ser un hombre o una mujer de Dios que sepa discernir y escuchar la voz de Dios. El pastor y la pastora, ¿verdad? Tenían 3 hijos, tienen 3 hijos. Y el Señor le puso al pastor en el corazón que me llevara a mí para su casa. Y recuerdo que un día, cuando llegué a la casa, me dice Sandy, el Señor ha puesto en mi corazón que te lleve a mi casa. Y así le hace compañía a mi hija. Y bueno, habló con mi familia de ahí y me fui. Ay, mi hermano, Dios sabe todo. La primera noche que llegué a la casa del pastor, yo no podía dormir. Yo no podía dormir. No era porque dentro de la casa hubiera algo raro, no. Es que los demonios, el varón del cementerio, el Señor lo reprenda, pues me estaba tirando dardos, ataque, y podía sentirlo. Él no podía entrar, no, a la casa del pastor, pero desde afuera podía sentirlo. Me querían parar la respiración por varios días y aún para poder dormir. La familia pastoral, sí, la familia pastoral, la familia Ortiz Rosario, el pastor Ortiz Rosario y Gregoria Ortiz de Rosario, su hija Damaris, su hijo Rafaelito y su hijo David. Ellos muchas veces duraban horas y horas, tarde de la noche, intercediendo por mí. Fue una batalla. Allá me trataron un miembro más de la familia, un miembro más, sin diferencia. Y eso se agradece. Estoy tan agradecida. Estando allá, pues el Señor permitió que sí, que los demonios me atacaran y no era porque estaba en pecado. Usted dirá, hermana, un cristiano no puede estar, no, es cierto. Pero recuerden algo, Dios es soberano, Dios trata con cada persona diferente y conmigo era un trato especial. El Señor quería prepararme en esas áreas y bueno, permitió, estos demonios se llegaron a manifestar, a hablar. Diré, ¿por qué el pastor no lo reprendió? Se reprendieron muchas veces, pero el Señor tenía otros planes. Y me pusieron que yo no comía, yo no me bañaba, el olor a culebra era terrible, fue una cosa horrible, con 12 años, casi para 13. Y esa familia fue ahí aguantando sin necesidad. Y no era que nadie le mandaba, ellos no recibían un centavo de nadie, ni de mi papá, ni de mi mamá, de nadie, de nadie. El único pago que podían recibir era el que Dios le diera. Lo que vivieron era para un día agarrarme de la mano y decirme, bueno, lo siento, te queremos mucho, pero tú te vas de aquí. Y no, ellos aguantaron esa pela. Fueron gente, amados hermanos, y por cierto, la casa casi vivía llena de gente. Y siempre la mayoría, yo no sé si era casualidad o qué, pero siempre aparecían a la hora de la comida. ¿Mm? Habían días que la pastora, yo digo mamá,
se ponía, decía, ¿y qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a cocinar hoy? Sí, porque no siempre, pero siempre Dios proveía. Siempre, siempre. Y es una familia que, wow, siempre lo que vi fue ejemplo. Se levantaban en la madrugada a orar, hacían el altar familiar, cosa que es muy importante. Al pastor, preparaba los estudios, los mensajes, tenía que visitar a otras iglesias, visitar a los miembros que estaban enfermos, tantas cosas, había el programa de la cárcel, o sea, yo no sé cómo él podía con todo. Y así doblaba rodilla, bastante, bastante. Dios le dio una sabiduría tremenda, tremenda. Bueno, y otra cosa, la gente iba y ni siquiera llevaba una fundita de espagueti, ni papel de toile, qué sé yo. Yo de verdad digo, Señor, cualquier cosa menos el pastorado. Ay, no, se sufre. Imagínense ustedes, si sé pastora, ya a mí se me cayó todo el cabello, imagínense siendo pastora. Y todo por causa al ministerio. Esto no es fácil, mi gente. Esto no es fácil. Esto no es cruzar el Niágara en bicicleta. Eso es más de ahí. Pues bueno, recuerdo que el mismo trato con sus hijos también para mí. Yo iba al mismo colegio que iba Damaris, y cuando nos daban el dinero, porque siempre para el recreo, comprar algo, todo era igual, igual, igual. Y hay cosas que nunca, nunca se olvidan. Sí, en una época Damaris comenzó a sentir celo, y es normal, porque estando yo en su lugar, quizá hubiese sentido lo mismo de que sus padres, ¿verdad? Quizá quisiesen a otra más que a mí. Y no, nos amaban igual, y eso era hermoso, pero entiendo, entiendo. Yo recuerdo que estando en esa situación, un día la pastora, sí, Gregoria Ortiz, estaba en la cocina y casi llorando, llorando, le dijo al Señor, Señor, yo te pido por Sandy, por favor, sánala o llévatela, pero haz algo. Ya ella no puede seguir sufriendo así. Ellos cogían ayuno, silicio. ¿Qué no hicieron por mí? Estaban haciendo lo que yo no podía hacer, pero ya el Señor, aún antes de permitir que yo llegara a la ciudad de Nagua, ya tenía esa familia preparada. Sí, sí, oh sí. La situación se complicó tanto que, wow, una cosa es contarlo y otra fue vivirlo y verlo. El Señor en su misericordia envió a dar una campaña al evangelista, ¿cómo se llamaba él? Él se llamaba José Colón, allá a Nagua, a la iglesia de Dios en ese tiempo. Le estoy hablando de muchos años. Yo iba a cumplir 13 y ya tengo 45. Mire, mire, mire cuántos años. Yo no conocía a José Colón, nunca había oído hablar de él, pero los demonios sí lo conocían. Y ellos decían que José Colón iba para allá a dar una campaña y que ellos iban a destruir a José Colón. Hermano, pero una cosa, del dicho al hecho hay mucho estrecho, como dice el refrán. Yo recuerdo que cuando José Colón llegó, yo estaba sola en la casa y estaba sentada en una mecedora de espalda. Yo solamente escuché, pero había algo en mí que no era de Dios. Y escuché que cuando él dijo Dios le bendiga, yo no miré para atrás a ver quién fue. Los demonios en mí me impulsaron a salir corriendo porque no soportaron la presencia de ese siervo que había llegado. Hermano, los demonios saben quién es de Dios y quién no es de Dios. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Esto no es de que tengo al enemigo bajo mis pies. Muchas veces es el enemigo que puede darse el lujo de decir, te tengo bajo mis pies, porque eres un títere que hace lo que yo quiera. Sí. Pues nada, empezó el día, el primer día de campaña, no pasó nada, no pasó nada. El segundo día de campaña yo estaba como más muerta que viva, ya yo no sabía quién era yo prácticamente. Y recuerdo que me llevaron a la iglesia, me sentaron en el primer banco de adelante, y mientras estaba ahí escuchaba voces, los demonios hablan, señores, que literalmente me decían, sal de aquí, este no es tu lugar, sal y métete al primer carro que encuentre. Cuando las personas, usted oye que hacen estas cosas, hermano, no es que quieren, son influenciados por fuertes opresiones, por fuerza demoníaca terrible.
Hay que vivirlo para poderlo entender o experimentarlo, pero Dios le libre pasar por esa situación. Yo recuerdo que yo intentaba pararme para irme y hacer lo que me estaban diciendo, porque usted se convierte como en un títere que hacen lo que ellos digan. Y yo no podía porque sentía que mis pies estaban atados y intentaba pararme y no podía. De la única manera que podía moverme si era para ir al altar. Bueno, cuando el predicador terminó de predicar, que comenzó a ministrar, alguien me llevó adelante. De lo que pasó ahí, yo no sé más. Solo sé lo que me contaron y lo que fueron testigos, que pueden, muchos se acordarán, especialmente cuando el pastor, la pastora, sus hijos deben acordarse de esa ocasión, esa noche. Y allí los demonios se manifestaron, comenzaron a través de mi cuerpo a arrastrarme como una culebra, me metían por debajo de los bancos que una persona normal por ahí no se podía meter. Mi cuerpo quedó casi todo pelado. Y yo recuerdo que salía uno y uno salía y aparecía el otro. Era algo tremendo. Pero en la iglesia comenzaron a dudar de que el evangelista podía echar fuera esos demonios. Y desde el último, desde atrás de la puerta, que la iglesia era grande, la iglesia de Dios incorporada allá, el Señor levantó a una anciana de nombre Ramonita Minaya, que ya está en la presencia de Dios. Y yo recuerdo que bueno, la llevó adelante y el Señor comenzó a hablar por ella y dijo, no piensen ustedes, oigan bien, no piensen ustedes que mi siervo no tiene potestad para echar fuera estos demonios. Él tiene potestad para echar esos demonios y aún más. Y dijo, y no piensen ustedes que ella está así porque está en pecado. No, lo que pasa es que cuando ella estaba pequeña, y fue que se descubrió todo el bombazo, cuando ella estaba pequeña, su alma fue vendida al diablo. ¿Quién lo hizo? Bueno, ojalá que se haya arrepentido. Y Satanás la reclama. Miren, pero no fue Satanás el que me formó en el vientre de mi madre, que aún estando en el vientre del vientre, intentó matarme. Pero cuando Dios da una palabra, aleluya, como se la dio a Jeremías, que le dijo, desde el vientre de tu madre te llamé, oh gloria a Dios, Él te escogió, te eligió, y desde antes de estar ahí en ese vientre, ya Él había pensado en ti. Quizás tú dices, pero hermana, es que yo no soy evangelista, yo no soy profeta, yo no soy pastora. No, 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 quizás Dios te puso, claro, Dios te pudo haber llamado del vientre para que sea la doctora que tú eres, que mientras está atendiendo a los pacientes pueden ver en ti esa gentileza, esa comprensión, esa palabra de esperanza. Tú puedes darle esperanza, darle vida. Te llamó desde el vientre de tu madre para que sea una maestra y enseñe en esa escuela. Aleluya, que gracias a los maestros que hay tantos profesionales, porque si ustedes no nos enseñan, imagínense. Puede ser que te haya llamado no para ser pastor, evangelista o lo que sea, pero te llamó, aleluya. ¿Para qué? Para ser un conductor de autobús, porque si no hubieran conductores de autobús, ¿cómo se iban a mover los que no tienen auto? Para que sea un piloto de avión, porque imagínense, si hay avión y no hay piloto. Son tantas cosas, para que sea esa enfermera, para que sea, mira, hasta la ama de casa. Ay, hermana, pero que yo no soy nadie, yo no soy nada, lo que soy una sirvienta. Pues aunque sea ahí, te tiene Dios y puede ser luz en ese lugar, aleluya, para que haga, oh gloria a Dios. Y la lista sería grande, sería grande. O usted que sea mecánico. No, pues es que soy un mecánico. Ay, mire, usted no se imagina lo que significa un mecánico. Usted sabe el aliento que uno siente, el alivio que uno siente cuando ese auto se daña y se lo arreglan. ¿Y si no hubiera mecánico? Es verdad que hay algunos que son medio ladrones, me han engañado muchísimo, pero bueno, seguimos. Pero te llamé porque sé que iba a limpiar la calle, la carretera. Usted se imagina que no haya quien limpie la calle como tuvieran los basureros. Imagínese usted que a nadie se le hubiera ocurrido aprender a destapar los toiles. ¿Y cuando esos toiles se tapan? ¿Quién aguanta eso? No. Entonces,
Usted está desempeñando papeles que para usted quizás son insignificantes, pero no, valen mucho, valen mucho. Hay personas que quizás que te juzgan, ah, no, porque tú no eres esto, tú no eres lo otro. Como por ejemplo, usted tiene que, ok, prepararse y todas esas cosas. Pero imagínense ustedes, si Dios hubiese permitido que todos fueran nada más doctores, abogados, jueces, de la crema y la nata. Y entonces, ¿quién iba a desempeñar los otros papeles? Las cosas que hay que hacer. Porque es muy fácil hablar por ahí, bla, bla, bla. ¿Mm? Oh, gloria a Dios. Usted sabe lo bueno que es que cuando uno tiene hambre y pasa por McDonald's, hay alguien ahí trabajando. Porque se dice aquí, en McDonald's hay que trabajar. Ajá, ¿y quién le va a vender la papa a ustedes? ¿Pero y qué es esto? Sigo con esa familia hermosa. Y Dios tenía su plan. Aleluya. No importa lo que el enemigo haya hecho, lo que han hecho conmigo. Fue desde el vientre. Yo sé que muchos dirán, hermano, usted no sabe lo que estoy pasando desde que nací. Pues bienvenida y bienvenido al club. Que solamente a veces vemos, por ejemplo, la gente que habla muy bien, predica muy bonito y testifica, ay, qué lindo. Pero solo Dios sabe. Solo Dios sabe. En estos días escuchaba que alguien decía que, ok, eso se respeta, que eh, ha de predicar, ok, solamente gloria, fe, y ya usted sabe, todo, pero que como que problemas personales o cosas que le pase o que esté enfermo, que sí, que eso no sale, no sale. Entonces, ¿qué pasa? Eso se respeta. Ahora, yo soy de la que creo que tengo que ser transparente con las personas, que tengo que dejarles saber también por lo que uno pasa, por esos periodos de tiempo, de prueba y dificultades, que uno se enferma, que uno llora, que uno sufre, que uno también tiene necesidades, escasez, mientras a otro le sobra, porque es muy fácil hablar cuando te sobra todo a ti. Que no todos vamos a ser ricos, no todos, no, vamos a pasar, que van a pasarte cosas aún tú estando bien con Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que están pasando por todas esas situaciones, pero si nada más ven que se predica o que tienes que examinarte si algo está pasando, porque entonces está mal. Entonces, hay una carga más que se le está echando a la gente encima. ¿Por qué? Porque dicen, ven acá, yo lo estoy haciendo todo y sigo por este proceso. Entonces, esta persona que está predicando dice que tengo que examinarme porque algo mal. Vamos a ser más sinceros. Mi alma adora a Dios. Para que no ocupamos para arriba y la saliva no nos caiga en la cara, como le ha pasado a muchos. Que he visto gente con una super fe, pero cuando tienen al nieto grave, ahí, ¿m? Cuando el hijo está grave, que la mujer se muere o lo que sea, o cualquier cosa que pase, entonces ahí reaccionan distinto. Y ahí uno le da deseo hasta decirle, pero ven acá, y tú no eres que estaba de baboso. ¿Y ahora qué pasó? Perdonen la palabra. ¿Mm? Entonces, ¿no es mejor ser más transparente con la gente? Dejarle saber si se pasa. Que no todo es porque quizá fallaste, sino porque nos va a llegar a todo la hora de ser probado. Y que hay pruebas que te pueden durar días, semanas y hasta años. Que hay cosas que va a perder, que va a tener que renunciar, que hay cosas que van a suceder que tú no la vas a entender. Y si tú no la entiendes, menos lo que te rodean. Oh, gloria a Dios. Tengo que continuar porque esto va para largo. Aleluya. Me cuidaron mucho. Y esa noche el Señor dijo así, que esa era la causa. Y Él me libertó. Ahí fue cuando la iglesia se unió. Es importante la unidad. Es muy fácil hablarlo, pero la unidad es muy importante. La iglesia se unió. Es verdad que quedé como muerta en vida, pero libre. Libre. Estando allá en la casa del pastor, seguí buscando, metida con Dios. Y ellos cuidándome. Oh sí, cuidándome mucho. Recuerdo que
me llevaban a la mayoría de las actividades, me tenían en cuenta y eso yo lo agradezco. Porque ellos, o ustedes, que sé que van a ver esto, Papá Ortiz, amada Gregoria, Madre Preciosa, ustedes, David, que vive en Suiza, me parece, Damaris, Rafaelito, yo nunca podré olvidar que ustedes se convirtieron en mi familia, que ustedes me cuidaron, que tuvieron tanta paciencia conmigo, que no hubo diferencia. Eso lo hace un hombre y una mujer de Dios. Y ustedes lo hicieron. Aleluya. Y si Dios permitió ponerme ahí con ustedes, era porque tenía la confianza en ustedes de que lo iban a hacer bien. Y quiero decirles que lo hicieron de maravilla. Aún recuerdo que una vez hablando la pastora con mi mamá en ese tiempo, le dijo, mire, ella no está bien. Y no le haga caso, que sí o qué. Imagínense. Mas sin embargo, ella no podía dejar de que no hacerme caso. Eso era porque ahí estaba el amor de Dios y ella era madre. Pero más que eso, el amor de Dios, porque imagínense ustedes. Yo recuerdo que solamente había un perfume en la casa y era el de ella. Creo que el nombre Café. Yo le gasté el perfume. Sí, porque siempre me echaba, es riquísimo. Pero ahora, no hace mucho yo me vi el perfume ese y cuando lo huelí yo dije, ay, mi madre, y eso era lo que no podíamos. Ay, pues qué fuerte. Pero ella nunca vi que puso cara. Esa gente era y son de Dios. Y quizá aquí en la tierra tengan muy poco, materialmente hablando, pero en el cielo tienen su mansión. En el cielo tienen galardones. Y papá está anciano, ya está un poco anciano, y sigue al pie del cañón mucho mejor que cualquier otro joven y se va donde sea que haya que irse. Vive, es apasionado por Dios, apasionado, con una mente wow, así como sigue siendo como un niño, como dice la palabra que hay que ser para poder entrar al reino de los cielos. Porque muchas veces hay tanta maldad y tanta malicia dentro de los muchos llamados ministros, sí, no todos, pero sí, que por cosas que han vivido, no lo puedo juzgar, siempre están pensando mal de los demás. Y eso hay que dejarlo si queremos entrar al cielo. Yo recuerdo que un día lo recomendé para predicar en una iglesia. Después que ya supe que no estaba muerto como me habían dicho. Y prácticamente no pensaron que andaba detrás de dinero y no. Wow, y fue triste, pues yo dije, wow, sí, si de verdad actuaran basado al espíritu, a la revelación, al discernimiento de espíritu, se dieran cuenta quién anda detrás de dinero y quién no. Se dieran cuenta que primero hay que tratar a las personas, darle una oportunidad. ¿No te gustó después? Pues no lo invites más. Oh, gloria a Dios. Pero bueno, en este camino nos encontraremos con todo, escucharemos de todo y veremos de todo. Yo recuerdo que en una ocasión el pastor me llevó a una actividad, claro, había una actividad y fue toda la iglesia con un evangelista que es pastor ahora llamado José Vicente Barranco. Había un retiro y se reunían casi todas las iglesias. La iglesia estaba llena y yo estaba como por la parte de atrás. Y yo lloraba, lloraba, lloraba. El Espíritu Santo tocaba mi vida. Yo sentía como un fuego que me abrazaba. Sí. Ustedes saben que siempre, muchas veces no le hacen caso a los niños. No siempre, de que para orar, pero no. Y más en esa ocasión que tanta gente que había. Pero uno puede pasar cosas por alto, pero Dios no. Él nos conoce tan bien. Y yo recuerdo que entre medio de que él estaba ministrando,
Él dijo, yo quiero que esa niña que está allá atrás me la pasen aquí adelante. Y todo el mundo, yo también miré para ver si era que había una al lado mío, porque yo, imagínense. Sí. A usted. Y cuando yo iba caminando, así hizo, señaló así. Y dijo, así te dice el Señor. Y decía, mire, escuchen, miren, pongan atención aquí. Así dice el Señor, te han hecho mucho daño. Has sufrido mucho. Sí. Te han hecho tanta maldad. Sí. Porque hay gente que hacen maldad, ¿ves? Hacen daño. Y se le olvida que Dios lo ve todo. Se nos olvida que Él es real, que nada se esconde de su vista. Porque Él es omnisciente, omnipresente. Aleluya. Tu dolor, lo que tú has vivido, Dios lo ha visto y quien tú lo ha hecho también. Pero ¿por qué no ha hecho nada? Hay cosas que se salen de nuestra mano que solamente Él es que las sabe. Sí. Y dijo, pero así dice el Señor, me voy a vengar. Yo no sabía cómo lo iba a hacer. Y cuando es Dios que habla, Él cumple. Y pasan años, pero cuando llega, porque Él tiene su tiempo, no lo depinta a nadie. Ahora, cuando usted tiene un encuentro con Dios, si antes usted deseaba buscar venganza y ve a esa persona mal, ahora cuando de verdad usted tiene un encuentro con Dios, usted no se alegra de lo que a esa persona le pase. Al contrario, usted lo sufre, usted pide misericordia. Y eso pasó. Oh, gloria a Dios. Eso pasó. Aleluya. Y Dios lo hizo. Mi alma adora a Jesús. Y lo hizo aunque pedí misericordia. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Recuerdo que al pasar el tiempo, el enemigo siempre buscaba de la suya y, como le dije en un principio, empezó a surgir cierto celo, ¿verdad?, con mi amada hermana, y yo quise irme. Pero antes de irme, el Señor me mandó como 3 diferentes siervos y siervas para decirme, no te vayas de la casa del pastor, porque yo fui que te traje aquí, y aquí es que te puedo mantener segura, aquí tú estás segura. Si te vas a casa de tu mamá, los demonios van a volver, porque allá es que está el peligro. Tenga cuidado a la casa donde usted va, donde usted se mete, porque mire dónde estaba el peligro. Estaba metido ahí en esa casa. Y yo, como no quería hacer un estorbo, ya que siempre así me sentí, me fui, desobedecí. Cuando me fui fue como que la presencia de Dios no estuvo conmigo. Sí. Y fue dura la cosa. Aprendí una lección terrible. Ahí fue cuando fui, y esta vez llegando y volviendo el varón del cementerio, me oyeron los demonios, no me poseían, pero hablaban. Y fue una batalla tan fuerte, hasta tal punto que conozco un vecino, porque con uno como que se va hundiendo más. Porque conocí un vecino que conocí un brujo, entonces yo quería hablar con el brujo para decirle a esos demonios de que yo no quería nada con ellos. Oigan qué bobería. Cuando me llevó donde el brujo, el Señor los reprenda, era un lugar donde iban muchas clases de personas. Y yo tenía miedo. Y él estaba consultando a alguien, estaba trabajando, creo que era con San Miguel, el Señor los reprenda. Y él salió y se dirigió directamente donde mí a decirme, bienvenida, te estaba esperando. Me dijo, tú tienes miedo, abrázame que el miedo se te va a quitar. Cuando la abracé, me transmitió como algo caliente y se me quitó el miedo. Cuando me tocó ir a donde él está consultando, que tenía, eso estaba lleno ahí de imágenes de demonios, de toda clase. Y tenía una Biblia abierta, que por eso es que engaña a tanta gente. Por la gente dice que no, porque eso es bueno, porque hay magia blanca, hay magia negra, y oscura o amarilla, y él tiene una Biblia. Señores, Satanás se sabe la Biblia de cabo a rabo, se la sabe completa, se la sabe completa.
Y cuando entro, me dice, bienvenida, que él trabajaba con el gran poder de Dios y el Espíritu Santo. Es otra cosa, que hay gente que tienen en su casa imágenes del gran poder de Dios. Señores, detrás de eso se esconde un demonio y lo tienen en esos altares. El poder de Dios, Él es soberano, Él está ahí, usted no necesita imagen, ni el Espíritu Santo tampoco. Cuando usted viene a Cristo, usted es sellado con el Espíritu Santo, Él mora en usted. San Miguel, ese cuadro de que desea, no, San Miguel o Gabriel son los arcángeles y están en la presencia de Dios ahí, aleluya, son príncipes, pero no son esos mismos que adoran, que tienen en esos lugares de santería, de brujería, de hechicería y todo como usted quiera llamarle, no, mi alma adora a Dios y hay mucha gente engañada con eso. Cuando me dijo así, yo le dije, conmigo no tiene que usar careta, porque yo sé que el Espíritu Santo no muere en este lugar, ni tampoco el poder de Dios. Y ¿sabe qué me dijo? Sí, es cierto, contigo no tengo que usar careta. Y me dijo, tú estás aquí, porque todas las noches a una misma hora tuve un hombre alto, que se viste de negro, que se cubre la cabeza. Me dijo, ese hombre que tú ves es el varón del cementerio. Ha sido tu guía espiritual desde que tú estabas en el vientre. A él era que tú veías cuando tú estabas chiquita, y era verdad. Y me dijo, su misión es matarte o volverte loca si tú no le sirves a Satanás. Esa era la misión. Y me dijo que ellos me estaban preparando porque la misión era de que yo trabajara juntamente con mi mamá, porque todo lo que me estaba pasando de que provenía por su parte. ¿Qué pasó cuando estaba chiquita? Lo que sea, yo no sé, pero esas fueron sus palabras. Y me dijo, para prueba, me dijo, cuando tú estás con tu mamá, tú no sientes miedo, pero cuando ella se va, sí, porque lo que es en ella que está. Eso decía él. Bueno, al fin es que yo le dije a él que yo estaba allí para decirle a ellos que yo no lo quería a ninguno de ellos, que yo amaba a Jesús, así le dije. Cuando yo le dije que yo amaba al Señor, él me dijo, pues yo a él lo odio. Yo estuve con él, así mismo me dijo, yo estuve con él, o sea, donde él, y ahí me di cuenta, y cuando me dijo que estuvo con él, y me dijo, pero ahora yo soy amo y señor de este mundo, ahí me di cuenta que estaba hablando con el mismo Satanás, para que ustedes vean, su interés siempre fue. El enemigo no anda en todos los lugares a la misma vez, no por bobería, pero cuando hay algo importante en algo, en una persona o lo que sea, de parte de Dios, pues si él tiene que presentarse, él lo hace. Porque lo más importante para él es esa alma. Esa alma. Yo recuerdo que yo me paré de ahí, le dije, me voy. Cuando yo iba a salir, que le dije, me voy, ahí él me dijo, ¿tú te acuerdas lo que te pasó allá en San Cristóbal cuando tú tenías 11 años de edad? Cuando yo me volteé, yo dije, ¿qué me pasó? Me dijo, cuando te violaron, me dio el lugar todo. Y hasta me habló de lo que me pusieron en una bebida. Me dijo, te dieron un refresco rojo. Y ahí te pusieron la droga. Óigame bien, con 11 años de edad. Y me dijo, digo, ¿y cómo tú sabes eso? Me dijo que cómo yo lo sé. Yo fui el causante de todo eso. Ante el Señor estoy. Así me dijo. Hermano, yo quiero decirles que de lo que él estaba hablando, eso fue en San Cristóbal. Y mire, yo estaba en Nagua, una distancia grande en la República Dominicana. A ese brujo en mi vida yo nunca lo había visto. Y eso que me pasaba, que por eso fue que me enviaron para allá, para Nagua, nadie lo sabía, ni siquiera en Nagua. Hay cosas que hombres y mujeres hacen y son influenciados y no pueden parar, a menos que Dios tenga un plan. Pero de lo contrario, cuando violan, cuando matan, detrás de hay una influencia diabólica, porque los demonios, Señor los reprenda, necesitan un cuerpo para ellos poder operar. Y eso sucedió. Yo recuerdo que yo me fui y le dije, me voy, y me dijo, sí, nos volveremos a ver. Y yo le contesté, eso lo veremos.
Yo salí de ahí, ya ustedes saben, estaba mal porque ¿qué fui yo a buscar ahí? Imagínense ustedes. Eh, Pasé un día por la iglesia, de ahí no volví más. Los pastores, no volví. Yo sé que estuvieron preocupados por mí, que luego después fue cuando vino la experiencia, que me enfermé, me vi muy grave, donde tuve la experiencia de verme que iba para el infierno y el Señor me dio la oportunidad de volver a la vida. Ya se lo he contado antes. En esa experiencia me hospitalizaron, el doctor no encontraba en sí que yo tenía, al principio era una infección en uno de los riñones y nada, pero con lo que yo estaba pasando, yo le decía al Señor, Señor, si tú me das otra oportunidad, yo sí te voy a servir. Y bueno, el Señor me dio la oportunidad, pero lo que menos hice fue a la iglesia. Y no pasó 2 semanas cuando volví a caer grave con el mismo dolor. Y esta vez sí el doctor no sabía. Y estaba grave. Entonces, estando grave, llegó una chica que no la conozco buscándome por nombre y apellido. Y recuerdo que la persona que estaba ahí cuidándome le dijo, ella es Sandy, le preguntó, dijo, sí, ¿qué tú quieres con ella? Ah, que mi mamá es bruja y quiere verla porque ella sí la puede sanar. O sea que detrás de eso había algo diabólico. Bueno, para los doctores, él iba a esperar unas 72 horas para ver cómo yo iba a reaccionar porque estaba muy mal. Y fue en ese periodo de tiempo donde yo vi mi alma salir de mi cuerpo, mi gente, y verme a mí en una cama y la otra Sandy afuera. Y escuché esa voz que me dijo, ahora te vas al infierno. Literalmente la escuché así. Y vino un demonio, el que sepa pintar, según solo voy a describir, puede hacerlo. Él tenía figura de hombre, pero todo su cuerpo estaba lleno de pelo de animal, pero ese pelo que se parece al que tiene lo mono. Y sus uñas eran encorvadas, como así, en forma de gallina. Y detrás tenía unas alas de forma de la que tiene murciélago. Y su rostro parecía como de murciélago. Era una cosa horrible, fea. Y él me agarró por este brazo, y comenzamos a subir como quien iba para arriba. Llegamos a un lugar que en vez de seguir subiendo, comenzamos a descender. Y él me introdujo a mí por un túnel. Cuando yo vi, pues ese túnel era oscuro, olía a pudredumbre, a azufre, estaba frío. Y yo sabía, y él corría conmigo. Yo trataba de quitar su mano de mí, pero yo no podía tocarlo. Era como querer agarrar el aire. Pero yo podía oír, podía ver, podía sentir, podía oler el olor a azufre. O sea, aún los sentidos se agudizan mucho más fuerte. Señores, es real. Hay personas que dicen, yo que ya, me muero ya. Y no, es como que usted se quite, por ejemplo, este es el cuerpo, ¿verdad? Y usted se quite, lo cubra con la ropa y usted se quite la ropa. La ropa queda inerta, pero ahí está su cuerpo que se mueve, que tiene vida. Así es el alma. Este cuerpo, esta piel, ¿verdad? Es simplemente como ese vestido. Pero cuando el alma sale, lo que lo hace, ahí están todas sus emociones que le hacen ver, sentir, oír, todo. Todo. Esa experiencia yo la viví, la crean o no. Y doy gracias a Dios por lo que hizo por mí. Cuando yo comencé a gritar porque yo sabía, uno sabe para el lugar que va. Y comencé, Señor, dame otra oportunidad, yo no me quiero morir, yo no me quiero ir al infierno. Y gritaba, y al final del túnel, yo veía como algo así, como una luz opaca que se prendía y se apagaba. Hermano, eso es horrible, ahí no se siente la presencia de Dios por ningún lado. Y cuando ya estaba a punto de llegar a esa parte para caer abajo, a ese abismo, ahí fue cuando yo grité con toda mi alma, porque me desesperó también escuchar tanto grito de almas que estaban cayendo en ese lugar al mismo tiempo, hermano, incontable. Eso era ¡guau! Al caer se oía una cosa humanamente. Entonces ahí fue cuando yo, con todo lo que tenía, que era el alma, grité y dije, Señor, dame otra oportunidad. Y cuando ya iba a caer, que dije también así, ahí fue cuando se escuchó una voz tan poderosa como un trueno. Y esa voz dijo, suéltala. Y cuando habló,
Ustedes ven como cuando llueve, que cae muchos rayos, así caían esos rayos de arriba en ese túnel. Y cuando habló, dijo con autoridad, suéltala. Pero no autoridad, suéltala. Ella no te pertenece, ella es mía. Cuando esa voz escuchó, ese demonio chilló. Todos los pelos, los vellos se le pararon, pero una cosa, como cuando, similar, como cuando ponen en la película algo así, un corta, que la gente le da corriente, así, que se electrocuta, así se le pararon los pelos, así se veía ese demonio. Y abrió las alas y se fue, bajó para el abismo. Y yo quedé sola en ese túnel. Inmediatamente al quedar sola, yo fui rodeada por un resplandor de luz, hermano, que ni el sol. Y tenía figura humana, o sea, como figura de hombre, sí, esa figura, sí, blanca, blanco. Y yo estaba, me rodeó que yo estaba dentro de esa luz. Y algo, yo su rostro no pude verlo porque es usted querer ver el sol en todo su resplandor, es como querer ver llama de fuego, una cosa. Ahora sí me permitió el Señor, porque era el Señor, ver sus manos. Y la vestidura tan resplandeciente le colgaba. Y la mano era una mano poderosa, un poco más grande que un hombre normal, pero fuerte, poderosa. A la misma vez tan suave como el algodón. Yo pude acariciarla, me permitió acariciarla. Y le voy a decir una cosa, sé que era el Señor, porque ustedes ven cuando una persona se hace una herida y le queda la cicatriz, la marca, así la tenía el Señor. Ahora, la cicatriz no la tenía ahí. Ahí no la tenía, no. La cicatriz que el Señor tenía, la tenía acá. Acá, como en la muñeca, por acá. Por acá. Se le veía acá y se le veía acá. Como cuando te trapasan. Él tenía esa cicatriz. Él la tiene. Y él me sacó de ese lugar. ¿Y sabe dónde fuimos a parar? A la habitación donde mi cuerpo estaba todavía en la clínica. Y yo sé que, yo no sé cómo lo hizo, yo sé que mi cuerpo volvió otra vez, se metió. Y me puso un biberón bien pequeñito, como si fuera de esos así de muñecas, pequeñito, y me dijo chupa. Cuando comencé a chupar, eso era algo tan puro y dulce como la miel, pero no era miel. Aquí en la tierra, hasta el día de hoy, yo nunca he probado algo tan rico como eso. Y eso, tan chiquito, mientras yo chupaba, yo sentía que iba bajando por dentro, literalmente así, bajando. Iba cubriendo todo mi cuerpo. Lo sentí cuando llegó hasta la punta de los dedos y siguió bajando, bajando, hasta que llegó, lo sentí en la punta de todos mis pies. Y ahí yo volví a la vida. Estaba tan bien, que creo que al día siguiente me dieron de alta. Ahora, ¿qué pasó? Yo no volví a la iglesia. Hermano, después de esa experiencia tan grande, no volví a la iglesia, no supe más de los pastores. En esos días, luego después, tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos. Y bueno, perdí el contacto completamente. Ya muchos saben por mi historia, Rescatada de la Oscuridad, todo el proceso después, porque pero ya después que el Señor me permitió lo que yo tenía que vivir, todo esto, para luego, porque Dios primero te llama, luego te prepara y entonces te envía. Ya de que me permitió vivir todo lo que era concerniente a lo que escribí en Rescatada de la Oscuridad, pues todos saben cómo comenzó a trabajar en mi vida, hasta que llega, bueno, ya es suficiente, te enseñé lo que tenía que aprender en ese ámbito. Y bueno, pasó todo el tiempo, Dios luego me llamó fue un proceso, sí, al ministerio, todos saben. Y había algo que yo me preguntaba, ¿qué será de los pastores? Llegué a ir a la República Dominicana, pero me habían dicho que a ellos lo habían trasladado a otro lugar, no me dijeron dónde, fue difícil localizarlo. Después volví a preguntar porque para mí era importante que ellos supieran que su trabajo, todo lo que pasaron y vivieron conmigo, no fue en vano, no había sido en vano. Y bueno, un día le pregunté a un familiar mío y me dijeron, pero esa gente murieron. Y yo dije, wow. Y recuerdo que un día orando, me
me derramé, o sea, mi espíritu ante el Señor y decía, Señor, cómo me hubiese gustado darle la gracia y decirle que no fue en vano, que valió la pena. Y bueno, un día en un viaje que hice a Estados Unidos, le dije yo a mi hermano, digo yo, ay, qué pena que murieron los pastores. Y me dice, no, pero el pastor está vivo, yo hablé con él no hace mucho, él está en España, la que murió fue la esposa. Sí. Y nada, Dios permitió, ¿verdad? Que pudiese tener contacto con ellos. Y para sorpresa mía, los dos están vivos. Yo no sé cómo es que la gente anda matando al otro así, vivo y coleando, como le decimos a los dominicanos. Y tan cerca de Alemania, están ahí en España. Fue, wow, el Señor permitió que nos encontráramos, que compartiese con ellos, que recordáramos toda esta historia, Dios mío, y tener testigo de que fue así, que aún yo lo cuento y me quedo corta, porque la historia fue tan intensa y fue para mí de gozo. Verle, compartir, predicar allá, abrazarle y recordar tanto tiempo. Sí, testificar, ver a mi amada hermana Damaris, que siempre será para mí como, wow, mi hermana de carne y de sangre, para mí sí. Saber de Rafaelito, que yo creo que no se acuerda mucho de mí, pero yo jamás podría olvidar a mi hermano, loca por verlo. David siempre me sigue por ahí por Facebook pero no hemos tenido la oportunidad de saber, imagínense, yo tenía 13 años ya, vernos hasta todavía, pero siempre me sigue, me saluda y yo quiero de verdad decirle gracias, su amistad, su cariño, amor, me hizo tanto bien y sin su ayuda hubiese sido imposible. Sí, sí. Ustedes fueron el canal que Dios usó para en ese momento de mi vida que necesitaba ser protegida, cuidada. Oh sí, lo usó ustedes. Gracias porque el amor de ustedes en el corazón de parte de Dios era tan grande, que aún pudiendo tomar la determinación y la decisión de decir hasta aquí, no lo hicieron. No lo hicieron, nunca pidieron nada. Y invirtieron tiempo, energía, lágrimas, dinero, porque yo allá comía y todo lo que necesitaba, ustedes. Tal vez nunca tenga con qué pagar ciertas cosas que se pagan materialmente. Pero yo sé que aquel que es responsable a mí como también a ustedes, le tiene el pago. Le tiene el pago. Quiero decirle que le amo. Que le amo. Y que ustedes son grandes delante de Dios. Papá Ortiz, Rafael Ortiz, mamá Gregoria de Ortiz. Le amo. Gracias. Damaris, gracias. Rafaelito, gracias. David, gracias. Muchas gracias. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Quería poner una alabanza, pero la batería se acabó. Se acabó. Y termino diciéndole a cada una de esas personas que quizá vean este video, que no son un accidente en el mundo. Y que quizá no se dieron cuenta, pero a alguien Dios puso en su camino para brindarle la ayuda, el sosiego, lo que sea que en el momento usted necesitó. Hay gente que vienen a nuestra vida para desempeñar una función y luego deben marcharse.
no es que eran malos amigos, ¿no? O malos agradecidos. Más bien fue que su labor terminó. Y en el camino nos encontraremos con otros que seremos también para ellos de bendición, de ayuda. También seremos como ese diamante duro que Dios quizás nos use para pulirle a ellos o ellos a nosotros. Pero sea lo que sea, recordemos que Dios sabe lo que hace y que lo que Él haga está bien. Mi gente linda. Esta fue su hermana y su amiga, Sandy Berman, y esto ha sido dedicado a la familia Ortiz Rosario, al pastor Rafael Ortiz, a la pastora Gregoria de Ortiz, a mis hermanos en Cristo, y casi lo siento como mío, Rafaelito, Damaris y David. Gracias. Y Dios me le bendiga a todos ustedes. Un paquetón.